Hola, hoy les voy a hablar sobre el vínculo que existe entre la función social del trabajo docente frente a las determinaciones de la política educativa actual. la función social educativa del maestro. Está orientada por y hacia una concepción del hombre, en dependencia de la cual se orientarán sus acciones educativas para cumplir la misión que la sociedad le ha dado. El profesor tiene que tener un dominio pleno del fin y de los objetivos de la educación. Tanto el profesor como la profesora son seres sociales y políticos, por lo que tienen sus propias posiciones ideológicas, filosóficas y religiosas, y sobre todo culturales que les permiten tener pluriculturalidad y además el enriquecimiento de las diferencias. Elizabeth Rodríguez menciona en su artículo que en la actualidad la formación pedagógica del docente cobra una significativa importancia. Su intervención en la práctica educativa demanda un sentido crítico, reflexivo, imaginativo y sobre todo de poder generar nuevas estrategias de las demandas de aprendizaje de los estudiantes. Pero para cumplir los fines y objetivos de la educación, los docentes trabajan por desarrollar las capacidades intelectuales, físicas y espirituales de sus alumnos, fomentando en sus alumnos hábitos de conducta diaria y a su vez ir forjando las convicciones ciudadanas y patrióticas. Todo esto se refiere a la formación integral de la personalidad. Lo importante de la escuela no es solo el estudiar, no solo es trabajar, es también crear lazos de amistad, crear ambientes armoniosos, pacíficos, del saber convivir, del saber trabajar en equipo, de respetar las opiniones de los demás, no juzgar ni mucho menos criticar. Pero todo esto se va a lograr y el alumno lo va a aprender si el mismo docente genera esto dentro del aula, genera un ambiente armonioso, que fomente el respeto entre compañeros. Todo esto para que el docente pueda educar desde su ejemplo. Es importante lograr un cambio favorable con los alumnos, ya sea dentro del aula o de forma virtual, pero a su vez tiene que estar relacionado el entorno escolar, familiar y comunitario. Y ya después de que esto se logre, el propósito es que se mantenga con ello. Por lo que en consecuencia los docentes tienen que ser los primeros activistas dentro de la sociedad para abordar múltiples tareas educativas en el contexto escolar. Pero para ello, el docente tiene que ser una persona competitiva, actualizada y comprometida con su labor docente. Dentro de la política educativa actual, lo que se trató de hacer con la educación básica respecto al aprende en casa fue una solución de emergencia para sostener la educación en el ciclo escolar 2019-2020. El país en general no estaba preparado para la contingencia y el sistema para proveer la educación no es una excepción. La emergencia sanitaria denotó varias problemáticas, entre las cuales están las siguientes. No se tomó en cuenta las diferentes condiciones de los estudiantes, los materiales y recursos con los que contaban en casa, sobre todo el contexto en el que los alumnos se encontraban, ya que esto influye mucho dentro del ámbito cultural. Porque, por ejemplo, si los alumnos asistían de lunes a viernes a la institución y sábado y domingo estaban disponibles para trabajar con sus papás, se generan varios conflictos porque no hay el dinero suficiente para poder pagar el internet, para poder pagar la luz, para poder tener un dispositivo electrónico en el cual varios alumnos o varios hermanos se conecten. Entonces, pues los alumnos optan por mejor ponerse a trabajar con sus papás, ayudar en la casa, en lugar de continuar sus estudios. Los métodos de educación no consideran educación en casa como complemento de lo que se desea que ocurra en la educación en el aula. Pero esto no quiere decir que la educación en línea no sea favorable, sino que la educación en línea es favorable siempre y cuando la persona cuente con todos los recursos necesarios para poder acceder. Pero pues obviamente la persona es la que va a poder acceder, es la que tiene mejores condiciones tanto económicas como familiares e incluso sociales. De acuerdo a Claudia Santizo,
profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Coajimalpa. Menciona que el aprende en casa no fue la mejor solución, sino lo que estaba disponible en ese momento para poder dar continuidad a la educación con mayor cobertura posible. No se necesitan estudios para mostrar que los aprendizajes de los alumnos fueron gravemente afectados. Incluso hace mención que los estudiantes que salen más afectados dentro de esta modalidad son los estudiantes cuyas familias no tienen los recursos suficientes. A su vez, la investigadora menciona que es necesario hacer una evaluación precisa de los aprendizajes para poder desarrollar una nueva estrategia, la cual permita la recuperación educativa dentro de los planteles, por lo que los docentes son una clave fundamental dentro del aprendizaje de los estudiantes, para que ellos puedan alcanzar las metas y objetivos establecidos del plan de estudios. Pero, como se mencionaba anteriormente, tiene que existir un compromiso de los docentes hacia su labor, tener la capacidad de poder incluso de resolver problemas, en este caso de adaptarse a las condiciones en las que se vive, e incluso de poder fomentar un pensamiento crítico de los alumnos, el tratar de generar un aprendizaje de forma colaborativa, tanto autónomo, y sobre todo que los alumnos también valoren el gran esfuerzo y compromiso que los docentes han mostrado desde el inicio de la pandemia.